Ok, estamos en Éxodo capítulo 3, si fuesen tan amables de abrir su aplicación. Éxodo capítulo 3. Un interesante capítulo, comenzando en el verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Oramos. Señor hermoso, abre nuestros ojos esta tarde ya para que veamos las cosas hermosas que están en tu palabra, Señor. Como tú pintas de esperanza un mundo, Señor, que le falta color, sediento de ti, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, en las páginas de tu palabra tu gloria, y mientras la vemos, Señor, transfórmanos a tu imagen como por tu espíritu. Oramos estas cosas en tu nombre, así sea, amén. Una de las maneras en las que nos gusta observar la Biblia es hacerle las famosas preguntas periodísticas: ¿qué, quién, dónde, cómo, cuándo, por qué? Y se extraen una cantidad de joyas cuando le preguntas al texto ese tipo de cosas. El verso 1 parece ser que responde a la pregunta ¿cuándo? Cuando apacentaba Moisés las ovejas de Yetro, su padre. El tema de esta breve charla es todavía no tiene título, pero así no se llama. El título eres tú. Pon tu nombre. Cuando Dios quiere hacer algo, ¿no? Dios nos llama, Dios nos equipa y Dios nos envía. Cuando Dios quiere hacer una transformación. Podría ser un buen título alternativo mientras no encontremos uno mejor. Pero ¿cuándo? Es una buena pregunta. Y esto es, Dios nos llama, en el caso de Moisés, en el momento más bajo de su vida. O sea, checa que han pasado 40 años. Está en el desierto, un lugar donde ya no tiene influencia porque él, si bien creció, criado, bueno, por una parte por su mamá y por otra parte por la hija de Faraón, con acceso a la mejor educación, a la mejor preparación, a los mejores recursos, ya no tiene su influencia, ya no está en el palacio. De hecho, Moisés busca su vida, Faraón busca su vida. Entonces, pero tampoco está con los amados de su corazón, con la gente hebrea, ¿no? Decíamos, ¿cómo sabía él que era hebreo? Seguramente fue circuncidado al 8º día y después puesto en el río, ¿no? Pero ya no está con los amados de su corazón, ya no está con la gente de su influencia, está en un lugar donde, oye, tuvo que estar, pero quizás no quería estar. ¿Alguien ha estado en un lugar donde tiene que estar, pero no quiere estar? Bueno, pues ahí está Moisés. Y es ahí donde Dios te llama, en el lugar más bajo, ¿no? Ahora, Dios es muy sabio, porque cuando Dios te llama, de repente hay muchas cosas que nos distraen, ¿no? Las mamás tienen la mala suerte de llamar a sus hijos, ¿verdad? Cuando les suben a la televisión y no las escuchan, digo, ¿no? O cuando uno de repente prende el estéreo y la esposita generalmente necesita algo y pues uno no las escucha, ¿no? Pero Dios, que es Dios, quita de repente todas las cosas que te estorban, que te distraen y te lleva a un desierto. Y si no, pregúntale a Elías, y si no, pregúntale a Pablo, ¿no? 3 años en el desierto, a Juan, vivía en los lugares desérticos, Juan el Bautista, Moisés, y muchos de sus hombres usados por Dios fueron llevados al desierto para poder escuchar la voz de Dios cuando les llama, ¿no? Entonces, si de repente te encuentras en el cuándo, en un desierto donde estás aislado de algunas cosas, seguramente es la antesala de un llamado de Dios queriéndote decir algo. Vamos al verso 2 al 4, si les parece. Cuando Dios quiere hacer algo, en primer lugar, nos llama. Nos llama. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Qué importante es observar bien el texto. ¿Quién es el ángel del Señor? Si observamos bien, unos versos después nos va a dar la respuesta. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Parece ser que esta zarza no tenía ninguna particularidad. La gente que entiende de plantas y todo esto, piensan que estos arbustos espinosos son como que aquellas cosas que la naturaleza arroja, quizás en su enfermedad, quizás en su desorden, pero no son ni siquiera, es difícil algunas plantas espinosas poder identificar su género, porque son solo eso, a veces solo son zarzas. Pero me llama mucho la atención que los ojos de Moisés se dirigen a una cosa que no tiene valor, pero pues no hay más que ver en el desierto, ¿no? De repente Dios te lleva al desierto para ver cosas que nunca verías, para conocer historias que nunca escucharías, para conocer a personas que en otras condiciones pues jamás interactuarías con ellas, ¿no? Y entonces llama tu atención, y es así como llama la atención de Moisés para ver lo que en otras condiciones jamás hubiera escuchado, jamás hubiera visto, jamás se hubiese aproximado. Y Dios usa su curiosidad. Y cuando Dios nos llama, también usa nuestra curiosidad. Verso 5, le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. Y cuando Dios te llama que consideres lo primero, que a pesar de estar en el desierto, a pesar de que ante tus ojos estás en el momento menos emocionante, menos divertido, ¿no? Por alguna razón, tenemos un amigo que es de Costa Rica, ¿no? Que periódicamente viene a visitarnos. Tiene solo un hijo, se llama Tommy, le decimos Tommy Boy. Y llega, y bueno, pues como todo hijo único, pues los 3 regalos que el papá puede comprar se los da a este hijo, ¿no? Entonces, y generalmente cuando vienen es cerca de Navidad, y pues para no cargar a Costa Rica los regalos, pues se abren una semana antes, ¿no? Y el chiste es de que los abre, pero los abre ya que llegaron de Disneylandia y de Estudios Universal, y ya que fueron a cualquier cantidad de lugares, y así sudando el chiquito, mano, así sus papás así desmayados, tratando de recuperar el aliento después de la visita a todos los parques, incluyendo los parques de San Diego, y después de adelantarse a Navidad y abrir todos los regalos, estábamos desayunando y llega Tommy y dice: papá, sí, mijito, espérame tantito, estoy hablando con Héctor y Gaby. Papá. Y así abriendo la última generación del Lego 10.0. Estoy aburrido, ¿no? Dices: wow, ¿cómo puedes estar aburrido? ¿Por qué estoy platicando eso? No lo sé, pero qué bendición. El Alzheimer, bro. Moraleja: nunca prediques sin notas, bro. Pero ahorita me acuerdo, siempre me acuerdo. Pero el punto acá es que somos parte de una historia mayor. Y cuando la vida no es divertida, ¿verdad? Me acordé. Cuando la vida no es divertida, no sé cuántos tienen esa. Mi personalidad es esa. Si el café no está increíble, no lo disfruto. Si la conversación no está increíble, no la disfruto. Si la comida no está increíble, no. Y he pasado unos años no muy distantes a la fecha que 2019, que no han sido muy divertidos, de verdad. Y eso es porque me enfoco en mí. Pasé una época de depresión en Chicago de un par de años, y a mi esposa ya la tenía aburrida con mis lágrimas de cocodrilo, y todo eso era porque olvidaba este detalle, que somos una pequeña parte de una historia más grande. Ese es el tema. A veces pensamos que la vida se trata de nosotros y que nuestra historia tiene que ser súper divertida, pero nuestra historia nunca va a cobrar sentido sino a la luz de la historia. Hace un momento Eric decía, ¿cuántas veces he olvidado que el personaje principal, el hilo conductor,
el protagónico de la historia con L mayúscula. Es Dios para siempre, Dios. Él es antes de todas las cosas, por Él todas las cosas fueron hechas, ¿verdad? Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Y así consideremos que nuestra pequeña historia aburrida, ¿no? y desértica cobra luz y es una pieza importante en esta gran historia. De verdad, no reflexionaremos en la manera que Dios nos quiere usar y en el llamado que Él tiene para nosotros. Y así le dice: yo soy el Dios de tu padre, de tu abuelo, de tu bisabuelo. Tú eres parte, Moisés, de una más grande y mejor historia que la de un perdedor que ahora no tiene ovejas, es pobre, por lo tanto tiene que apacentar las ovejas de Yetro, su suegro, porque a sus 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos no tiene ovejas. Esa no es tu historia. Tu historia es que Dios te creó para la alabanza de la gloria de su gracia, que hizo un pacto con tus padres y que les escogió para que ustedes fueran una fuente de bendición. De manera que yo voy a cumplir mi pacto. Moisés, necesitas considerar en este desierto que tu historia es más bonita y más divertida y no tan aburrida. Verso 7. Te llama en un momento, te llama a una historia, su historia, pero también te llama a una tarea. ¿Cuál es esa tarea a la que nos llama? Antes de hablar de cómo nos equipa Dios. Verso 7. Dijo luego el Señor: el ángel de Jehová es llamado el Señor. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarles de mano de los egipcios. Voy a sacarles de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluya leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios les oprimen. El verso 8 hace referencia de que la tierra prometida estaba habitada. Recordemos que esta tierra se le fue dado siglos atrás a la familia de Moisés. Para entonces ya estaba habitada, pero el título de propiedad le pertenecía al pueblo de Israel. Número 1, porque Dios lo creó, y número 2, porque Dios mucho tiempo antes de que fuese poblada se las había dado. Te llama una tarea y esta parte está increíble y ha sido el tema de la reflexión, no creo solamente de la última semana, sino otra vez es el tema recurrente de Semilla en Tijuana. Hay un paradigma, hay una manera de hacer las cosas en la gente de fe, en la iglesia cristiana, donde Dios nos muestra algunas necesidades, se las comunicamos al pastor o al equipo de ministerio o a los pastores, porque ellos son llamados a hacer la chamba, ¿no? Y ese es un error terrible. Eso es un error terrible. Hay una tienda en Estados Unidos que se llama Home Depot, que dice, si tú lo puedes construir, bueno, Sandrita puede construir todo, pero bueno, la gente normal, no me dirijo a ti. Si tú lo puedes construir, nosotros te podemos ayudar. Y esa es un poco la idea de la Biblia cuando se trata de un llamado o cuando Dios te muestra algo. A sus discípulos les mostró las ovejas dispersas, desamparadas, aquellas que no tenían pastor. Y les dijo, la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen para que Dios envíe obreros a su mies. Y el versículo siguiente dice que el Señor llamó a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo, a Bartolomé y a todos sus apóstoles. Entonces sigas la secuencia. Dios te muestra una necesidad, te pone a orar y es la antesala de un llamado, ¿no? A sus apóstoles les mostró las ovejas, los puso a orar y después los llamó. Entonces cuando Dios te muestra algo en la ciudad, pregúntale a Dios, Dios, ¿qué quieres hacer a través de mí? Porque la religión dice, lo tiene que hacer el pastor. Pero nuestras Biblias dicen lo contrario. Nuestras Biblias dicen algo más o menos así. Porque Dios ha constituido apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores, maestros, para equiparnos a todos los creyentes, a todos los discípulos de Jesucristo, llamados a seguirle y a servirle, a caminar como Él caminó, por donde Él caminó, ¿no? Para que hasta que todos lleguemos a esta madurez y seamos perfectos en la obra del ministerio. Entonces, esa es un poco la idea. Cuando Dios te muestra algo, Dios te está llamando a cumplirlo. Y la pregunta es, ¿qué te ha mostrado Dios últimamente? ¿Qué Dios nos ha mostrado últimamente? Misión Urbana están aquí en primera fila. Ellos tienen la disciplina de salir y ver. Y a veces decimos, bueno, pues es que esta cuestión de la caridad o esta cuestión del amor o de la generosidad no son virtudes necesariamente que tenga yo en mí. Digo, hay otras cosas que tengo en mí como el don de enseñanza o el de presidir. Pero cuando yo leo mi Biblia me doy cuenta que Dios quiere que nos acerquemos, que veamos con sus ojos, que escuchamos con sus oídos, y en ese momento va a suceder el milagro de la misericordia, como en la historia del buen samaritano. Dice que el religioso vio a aquel hombre que había sido violentado y asaltado, pues pasó de largo, no se acercó. El otro religioso también, uno sacerdote, otro levita, lo mismo, lo vio, pero pasó de largo, tenía una agenda religiosa importante, pero el samaritano no era bueno. El samaritano solo se acercó, y cuando se acercó, dice, fue movido a misericordia, algo movió sus entrañas. No, fue responsable de lo que vio, que a partir de ese momento ya no fue igual. Y entonces llega con el mesonero y le dice, cuídamele, se apropia de la necesidad, ¿no? Otra vez, ¿cuál es el dolor que se apodera de tu corazón? Y dices, la verdad, siendo sincero, Héctor, ninguno. Está bien, porque no queremos atribuirle virtud a nadie. El único digno de alabanza es Jesucristo, ¿no? No hay bueno ni aun uno. Hay los que se atreven a acercarse y son movidos a misericordia. Entonces son rodeados, equipados, acompañados. Y aquí parece ser que la historia nos está llevando, que hay un desierto, hay un momento que estás viviendo y Dios ha quitado muchas cosas de tu entorno para permitirte estar cerca y que Él te muestre cómo ve la situación y cómo ve y cómo escucha. Mira el verso 8, el verso 7 se me hace muy interesante. Dice, lo voy a volver a leer, solo el 7. Bien has visto la aflicción de mi pueblo. Perdón, bien he visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado su clamor a causa de sus capataces. Dice, porque he conocido sus angustias. Y mientras leía, ¡pum!, se me vino a la cabeza este verso hermoso en Isaías 63. Mira lo que dice. En toda angustia de ellos, Dios fue angustiado. Eso está súper loco. El libro de Hebreos dice que nuestro Salvador Jesucristo no es un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros. ¿Qué es que se compadece de nosotros? Que Él padeció, que Él sufrió nuestros dolores. Es alguien que se compadece. Y dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. Los que somos papás sabemos de los llantos. Cuando llora un niño, pues hasta puede llegar a ser molesto. Pero cuando llora nuestro hijo, es diferente. Nuestras entrañas se conmueven, ¿no? Hay más cosas sucediendo dentro de nosotros. Cuando Dios ve el clamor, el dolor, el sufrimiento de la gente, es nuestro Padre de misericordia, que no hace distinción de personas, que dio a su Hijo Jesucristo por todos nosotros y se conmueve terrible y tremendamente. Y yo creo que es importante decir esto, se me hace. Algo que hemos entendido en Semilla, que no lo entendí déjenme echar un número ahí al aire, ¿no? Ahí me lo editan. Pero déjame decir, 25 años a 28 años de cristiano. Es algo que yo no entendí. Es el clímax de Romanos, que aparece en el capítulo 8. Después lo lees, escúchalo, léelo, estúdialo, pero parece que el clímax de esta disertación increíble acerca de la justicia de Dios atribuida gratuitamente a los que creen en Él, encuentra su clímax increíble en el Romanos 8. ¿Y sabes qué es lo que dice Romanos 8? Te lo sintetizo rápidamente. Romanos 8 dice que el mundo gime, clama, llora,
por ser liberado de la esclavitud de corrupción a la que ha sido sometido, no por su propia voluntad, sino a causa de aquel que la sometió. Y después presenta una cosa loquísima, a un Dios que intercede con gemidos, que también llora. O sea, un Dios que está presente en el dolor. ¿Cómo? Y nosotros, dice el texto, gemimos, anhelando también la redención. Cuando unes estos eslabones, dices, el mundo llora, Dios no está ausente, Dios en toda angustia de ellos sufrió sus angustias. ¿Y cómo Dios hoy gime? Pues a través de nosotros. Cuando va Benjamín, cuando va Carlitos, cuando va cualquiera de nosotros, y conocemos las historias de los niños y sus circunstancias, y el corazón de nosotros se quiebra por una madre que está perdiendo a su hijo, ¿qué crees? Es el corazón de Cristo, que Él ha puesto en tu corazón. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos ha dado. Entonces, es muy interesante. Si Él clama, si Él llora, ¿cómo? A través de nosotros. Dios está presente en Tijuana. Dios no se ha olvidado de Tijuana. Es muy loco, porque mucha teología cristiana dice que sí. Y no solamente eso, sino dice que Tijuana un día va a ser quemada por fuego. Mucha teología cristiana, en serio. Y entonces la actitud es, oye, pues ya soy salvo, bro, ya soy cristiano. Y digo, pues, y Dios es Dios, y Dios no quiere salvar a los demás. No. Pero cuando lees detenidamente tu Biblia, lo que decía Eric, y consideras el hilo conductor, el protagonista principal, su corazón, su historia es una historia de redención, es una historia de abrir ríos en la soledad, aguas en el desierto, posibilidades, y todas ellas nos llevan al camino que es Jesucristo, la esperanza gloriosa. Hemos aprendido mucho en estos años de semilla, la verdad. Yo el primero que, pues no por nada, Dios me dio estas orejotas de burro para que me recuerden que soy un discípulo y nunca un maestro, jamás. Un discípulo, sí. Verso 10, somos llamados, pero somos equipados. Rápidamente, Dios te equipa. Vamos a ver cómo Dios nos equipa. Ven por tanto, le dice a Moisés, ahora y yo te voy a enviar en el futuro a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y eso te será por señal de que yo te he enviado cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo y servirás a Dios sobre este monte. En Deuteronomio, al monte del Sinaí, donde Dios establece su pacto con Israel, le llama al monte Horeb. Por lo tanto, la Biblia identifica como Sinaí, el monte del pacto, como Horeb, el monte de la revelación, que significa Horeb, simplemente desierto. Pero es muy interesante esta parte porque, digo, Moisés tenía recursos, tenía fuerza, mató a un egipcio, era imponente, pero parece ser que ha perdido su confianza. Parece que ya no tiene amigos, ya no tiene palancas con Faraón. Está en el momento más vulnerable, ya no tiene dinero, ya. Y es lo que dice Dios, justo así, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Y bueno, ¿qué dicen los profetas? Los profetas dicen, maldito el hombre que confía en el hombre, pone fuerza por su brazo y entonces su corazón se aparta de su hacedor. Son pasajes muy locos, pero la Biblia siempre nos invita a reconocer nuestra debilidad. Y Pablo, que era un hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, instruido en la ley, pero también políglota, pero también hombre, superculto, llega un momento donde dice que por causa del amor de Cristo lo ha estimado todo como pérdida y como basura, porque él entiende que lo que vale en la obra de Cristo es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, si te sientes vulnerable como yo, si agarras una guitarra como yo y te miran 15 personas y te empieza a dar nervios, antes me encantaba que la gente me escuchara, he perdido la confianza. Entonces Dios me dijo, ok, ahora sí te voy a llevar al Juvenile de Los Ángeles a tocarles jazz, bro. Porque la cosa es de que no confíes en ti, que confíes en mí. Y ese es un sueño que tengo.
Y he estado trabajando en eso por los últimos ya meses y semanas y parece que se está cristalizando, ¿no? Pero no es hasta que te rindes, hasta que dejas de jugar a la estrella de rock, ¿no? Y te das cuenta que la estrella es otro, ¿no? Y entonces esa es parte del equipamiento. Quitarte tu equipo, que la verdad en mi caso da pena, y ponerte toda la armadura de Dios, vestirte de Jesucristo. Verso 13, dijo a Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, dice Moisés, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y cuando lees este párrafo dices, ok, entonces Dios no es un nombre, Dios es un título. Como Faraón no es un nombre, es un título. Como Herodes no es un nombre, es un título, ¿no? Pero su nombre es yo soy. Wow. Una revelación loquísima. Pero cuando llegas a los evangelios, capítulo 1 de Juan, verso 18, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, el que estaba en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Y cuando empiezas a leer Juan, te das cuenta que el yo soy se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y el yo soy no es un facilitador que te da todo lo que tú necesitas. El yo soy es la provisión divina que sacia y es más que suficiente para todas tus necesidades, ¿no? En el capítulo 8, bueno, en el 9, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el capítulo 10, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En el capítulo 10, yo soy la puerta. El que entrare a través de mí, por mí, hallará pastos. En el capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que esté muerto y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En el capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, te das cuenta que Jesús no es el proveedor. Jesús, en esencia, es la provisión. No es de que, bueno, Dios me va a dar una esposita, un esposito, un trabajo, una familia. Digo, Dios sabe qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. Pero lo que necesitamos es a Jesucristo, porque Él es el pan de vida que descendió del cielo. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que en mí cree nunca tendrá sed. Y por eso permanecemos con sed a pesar de tener trabajo. Permanecemos con hambre a pesar de sentarnos a la mesa. No estamos satisfechos hasta que no vengamos a Cristo. ¿Cómo nos quiere equipar a Dios? Dios, lo que decía Pablo. Estoy angustiado, pero no estoy destruido. Como si yo no tuviese nada en este mundo, pero teniendo a Cristo, lo tengo absolutamente todo. Cuando vamos al campo misionero, asegúrate de una cosa: llevar a Cristo. No lleves alforja, no lleves espada, no lleves... Cristo es suficiente, Cristo es suficiente, Cristo es suficiente. Pero los cristianos creemos que Cristo es el medio para conseguir la bendición. No. Cristo es la bendición del Padre. Y si no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y por eso el Salmo 23, ¿no? Ciertamente, el bien y la misericordia. No seguiría yo a ellos, yo sigo al buen pastor. Pero el bien y la misericordia me seguirán a mí todos los días de mi vida. Entonces, este es el equipamiento. Yo pensé que me iba a sentar en una clase de teología, pero es muy sencillo. Le dice, mira, Moisés, asegúrate que se trate de mí y no de ti. ¿Entendido? Ok, vamos. Así fue, bro. No le dio más. No le dio mucho más. A veces nos la super mega quebramos, bro. ¿No? Ok, y la última parte del texto es, Dios te llama, Dios te equipa y Dios te envía. Vamos a reflexionar los últimos versos, cómo es que Dios nos envía, ¿les parece?
A partir del verso 13, ¿verdad que sí? Dijo Moisés a Dios, he aquí que... Eso ya lo leí. 16, correcto. Muchísimas gracias, apuntador celestial. Eric Collins. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, apareció diciendo, en verdad he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo les sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Heveo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y escucharán tu voz. Y vas a ir tú a los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y les dirás, el Señor Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Dios, el Señor nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no les dejará ir sino con mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces les dejará ir. Algo que me llama la atención mientras leo este pasaje es 2 cosas. Cuando Dios te envía a hacer su obra, no estás solo. Eres parte de un equipo mayor. Y acá le dice, vas a ir tú y los ancianos. O sea, asegúrate de ser parte de un equipo, porque en el reino de Dios no existen los llaneros solitarios, porque Dios ya comenzó su obra. Y la invitación es a sumarnos, ¿no? Entonces, qué hermoso es que encontremos un equipo dentro de nuestra comunidad, ¿no? Pero hay muchos equipos fuera de esta comunidad donde pudiéramos también participar, ¿no? Y a veces es abrumador entrar a áreas de la ciudad devastadas por la indiferencia. Yo creo que más por la indiferencia que por el pecado, ¿no? O por ambas, porque las dos son malévolas. Pero me encanta cómo Dios nos llevó a reflexionar en nuestra visión. Somos una comunidad multigeneracional apasionados por seguir a Jesucristo, que nos equipamos en su palabra para sumarnos. Y les he platicado, pero lo traigo otra vez a la conversación. Mi hijo Israel hace como 3 años me dijo, papá, generalmente las visiones o las declaraciones de misión, visión, separan a las organizaciones, separan a las iglesias, ¿no? Es casi una manera de decir, yo no hago lo que tú haces, yo hago las cosas diferente, por lo tanto yo me voy a enfocar en este target o en este núcleo de personas, ¿no? Pero ¿por qué no dejamos un eslabón abierto en nuestra declaración de misión para que quede muy claro que nosotros no somos ni el principio ni el final de lo que Dios está haciendo en Tijuana? Que Dios está haciendo cosas hermosas, que nos está llevando a considerar y nos está invitando a sumarnos. Por eso pusimos la palabra sumándonos. Y es una palabra atípica. Si tú ves alguna declaración de visión de iglesias caras, americanas, difícilmente vas a ver si el contenido de comunidad, la intencionalidad en el equipamiento y en la misión. Pero en el sumarse a lo que otras personas hacen, no. Pero si tú ves en llamados como el de Moisés, es más que claro que el que hace la chamba es Dios. Y Dios llegó a esta ciudad mucho antes de que llegaras tú y que yo. Mucho antes que llegara Semilla. Dios ya estaba chambeando. ¿Por qué no, con sensatez y humildad, decimos, nosotros nos sumamos a la tarea? Y aparte, se va la carga, ¿no? O sea, llegas a las calles y mejor preguntar como Pablo, ¿dónde Dios está haciendo obra? Y nos estamos sumando a hermosos ministerios que han estado haciendo la chamba, y entonces nos encontramos con que podemos ser efectivos con las cosas que Dios nos ha confiado, ¿no? Con la influencia que Dios nos ha dado, con la voz que Dios nos ha permitido tener, mientras nos sumamos a otras organizaciones. Yo sé que es algo que está en nuestra conversación recurrente, pero se me hace que es importante traerlo a la mesa y que esté nuestro corazón relajado. Les platiqué que leí un libro el año pasado que hablaba de la iglesia misional, misionera. Un libro interesante, pero me llamó mucho el comentario al final de una misionera que estaba en Tailandia, que trabajaba para una organización americana. Los 15 años que estuvo en esta organización, dijo, fue terrible tratar de conseguir números. ¿Cuántas personas servidas? ¿Cuántos voluntarios atendidos? ¿Cuántas personas convertidas? ¿Cuántas personas arrancadas de la prostitución? Y siempre mandando
a los Estados Unidos reportes de números. Era la verdad, decía ella, asfixiante, ¿no? Porque a veces yo sentía que era una carga mucho más allá de mí, ¿no? Pero un día entendí que la chamba no era mía, que Dios estaba trabajando en Tailandia mucho tiempo antes. Entonces fue un cambio de mentalidad, y eso es a lo que Dios nos está invitando en Semilla, un cambio de mentalidad. ¿Cuál era? Y se los platiqué hace tiempo. Dice, es ahora para mí ir a Tailandia y hacer la obra de Dios, del ministerio. Es como cuando tu papá es sábado, o tu mamá, o tu esposo, y te dice, te voy a consentir con el desayuno que más te gusta. Quédate en la cama, ¿no? Y entonces dices, no, yo te acompaño. Y bajas a la cocina y le ayudas a hacer el desayuno que tu papá, que tu esposo, que tu familiar, está preparando para ti, ¿no? Eso decía ella. En otras palabras, esto de sumarse, Dios lo está haciendo. Es simplemente apreciar los momentos del desierto, libre de distracciones, atreverte a acercarte, observar con los ojos de Dios y mirar lo que Dios está haciendo, asegurándote que la obra de Dios la haces a la manera de Dios, para la gloria de Dios. Y los recursos, los últimos 2 versos, ¿qué te parece la lista de recursos? Verso 21, yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayan con las manos vacías. Lo que quiere decir este verso 21 es, ellos piensan que se ahorraron el trabajo de millones de personas por 400 años, pero están equivocados. Dice Santiago, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado a ustedes. El clamor de ellos que han trabajado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es lo que está diciendo. Cuando ustedes salgan, es más, ustedes le llaman opresión, yo le voy a llamar ahorro. Ahorro, porque les está ahorrando hasta el último centavo y todos se lo van a llevar. Número 1. Número 2. Sino que pedirá a cada mujer, a su vecina y a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondrán sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojarán pues a Egipto. En el capítulo justo que mencionaba hace ratito de Efesios capítulo 4, se habla de nuestra liberación y cómo el Señor dice que descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Y en ese momento que Dios nos libera a través del pago del precio de nuestra deuda, su sangre preciosa, dice que da dones a los hombres. Es muy interesante que este capítulo anticipa no solamente la liberación de su pueblo, sino los dones generosos que su pueblo va a recibir para servirle. Y es muy interesante que Dios ha repartido dones, alhajas preciosas en nosotros. Muchos dones que Dios quiere para su gloria, para su propósito, para su historia, para un tiempo como este, usarlos. Pero el don más maravilloso, dice 2 de Corintios capítulo 9, gracias sean dadas a Dios por su don indescriptible, inefable, Jesucristo, nuestra esperanza gloriosa. ¿Les parece que en su nombre nos despidamos en oración? Dios bello, gracias por esta ilustración increíble de cuando tú quieres continuar esta transformación que ya comenzaste, Señor, al traer tu reino a la tierra. Y cuando nos llamas, Señor, y cuando nos equipas, y cuando nos envías, Señor. Ayúdanos esta semana en las comunidades, en nuestro tiempo a solas, trabajar en este pasaje, dedicar tiempo, Señor, para que tu gracia, tu amor, tu llamado sea revelado en nuestras vidas. Gracias por Semilla, Señor. Danos un corazón como el tuyo, que sufre con el que sufre, que se angustia con el que angustia, Señor, que clama por el que no tiene, Señor. Ayúdanos ahora que estamos leyendo con más claridad tu palabra, Señor, a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu obra. Oramos estas cosas en tu nombre. Amén.